establecer el diagnóstico de la situación gestacional, es decir, en cuanto a edad o en cuanto a algún problema de desarrollo fetal, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si el bebé viene bien, no? Él está dentro de la barriga, ¿no? Y todo el mundo está afuera. ¿Cómo sabemos? ¿No? Las capacidades de esta sesión de clase es definir correctamente lo que es bienestar fetal, pregunta que siempre hasta el final del ciclo se lleva y siempre la responden mal. Explicar en qué situaciones se utilizan las pruebas de bienestar fetal, describir qué pruebas de bienestar fetal se aplican frecuentemente a la gestante, ¿no? Explicar la preparación física de la gestante que va a ser sometida a monitoreo electrónico, test no estresante y test estresante, NST, test no estresante, PTC, test estresante. Describir cuáles son las pruebas de bienestar clínico que la mujer puede asumir durante su embarazo previo a adiestramiento. Lógicamente que el mayor reto de una persona es nacer, ¿no? El feto se enfrenta cuando nace a un entorno nuevo y hostil, por lo que está dotado siempre de sistemas de defensa que le van a permitir soportar deficiencias parciales de oxígeno y situaciones de acidosis. Esa deficiencia parcial de oxígeno es el momento de la contracción. Cuando el útero se contrae, aprieta los grandes vasos sanguíneos e inhibe el pasaje de sangre. Y en la sangre sabemos bien que va el oxígeno y los nutrientes al niño. Todos estos mecanismos se denominan mecanismos de reserva feto-placentaria, que de ser íntegras y adecuados, pues el feto puede soportar estas agresiones sin ningún problema. Por lo tanto, este principio hace necesaria la vigilancia fetal en todo el embarazo, sobre todo con factores de riesgo importantes. Se tiene que vigilar la forma en que cada feto reacciona al estrés y de acuerdo a ello, hay que intervenir en forma distinta, ¿no? Para evaluarla, para evaluar la vida, ¿no? La vida del producto de la concepción. Tenemos qué significa bienestar fetal. ¿Qué significa bienestar fetal? El bienestar del feto viene a ser la situación caracterizada porque existe una perfecta homeostasis, ¿no? Un equilibrio, fruto del adecuado intercambio gaseoso y energético a nivel fetoplacentario, ¿no? Hay un adecuado intercambio gaseoso y energético, ¿no? Ese intercambio es por la placenta a través del cordón umbilical. De esta forma, el feto crece, madura y se mantiene con una actividad física y psíquica, sin entorpecimientos ni dificultades. Cuando el feto se enferma, el producto que está dentro del útero, se inicia un comportamiento silencioso y gradual, caracterizado por una inactividad, ¿no? Alteración de las constantes vitales. ¿Cuáles son las constantes vitales? Es la frecuencia cardíaca fetal, la pérdida del ritmo vital de crecimiento y maduración, y la amenaza de muerte. La muerte fetal siempre viene precedida por una disminución del movimiento fetal. De ahí que, siempre que está preguntando, señora, ¿cómo está? Bien. ¿Se mueve su bebito? ¿Siente que se mueve su bebito? Sí, sí. Y siento que se mueve bien. Ese es el indicador que nos dice que el niño está bien. Y indicador que le dice a la mamá, mi hijito está bien, ¿no? Los movimientos fetales y el latido cardíaco fetal. Existen pruebas de bienestar fetal al conjunto de procedimientos y técnicas, tanto clínicos como bioquímicos, bioelectrónicos, ecográficos y del medio interno, que se utilizan para evaluar la salud fetal durante el embarazo y el parto, ¿no? Cuyos objetivos es de disminuir el índice de morbi-mortalidad perinatal, disminuir el riesgo de lesiones y secuelas en el recién nacido,
orientar la conducta apropiada para solucionar los problemas obstétricos, evitando intervenciones innecesarias, ¿no? Como limitar la prematuridad iatrogénica, prevenir el parto de pronóstico riesgoso. Idealmente está indicado en todas las embarazadas, pero de prioridad aquellas que cursen con riesgo fetal. La prioridad, aquellas que cursen con riesgo fetal antes o durante el parto. En la disminución de movimientos fetales percibidos por gestantes adecuadamente instruidas. Cuando hay variación de la frecuencia cardíaca fetal. Cuando existe la posibilidad de insuficiencia placentaria. Por ejemplo, la hipertensión inducida por el embarazo, HIE, hipertensión inducida por el embarazo. En caso de diabetes mellitus. En caso de hemorragia vaginal, en amenaza de parto pretérmino o embarazo prolongado, o ruptura prematura de membrana, en retardo de crecimiento de intrauterino, en la inducción o estimulación del parto, en la alteración del volumen del líquido amniótico, en la distocia funicular, es decir, distocia del cordón umbilical. Tenemos que las pruebas para evaluar el bienestar fetal, las pruebas biofísicas y las pruebas bioquímicas. Dentro de las biofísicas tenemos la vigilancia fetal clínica, ¿no? La que lo hace el personal de salud o la madre adiestrada, la vigilancia fetal ecográfica, la vigilancia fetal electrónica, el perfil biofísico, la radiografía, la amniocentesis, la amnioscopía, la cardocentesis, a través de la flujometría Doppler, arteria uterina, arteria umbilical, arteria cerebral, ¿no? Dentro de las pruebas bioquímicas tenemos los procedimientos antes del parto, hormonales y enzimáticos en sangre y líquido amniótico. Por ejemplo, el estudio de la hormona del estriol, lactógeno placentario, alfa-fetoproteína, de la progesterona, de la gonadotropina coriónica. Esto cuando se quiere identificar, ¿no? De repente, alguna malformación congénita, ¿no? O el tipo de sexo también del feto, ¿no? Los procedimientos intrapartos, el pH, gases de la sangre obtenida del cuero cabelludo fetal, no, que dicho sea de paso son muy ricos, ¿no? Y que en nuestro medio muy poco se utilizan. Cuando hablamos de pruebas biofísicas, vamos a hablar acerca de la prueba de vigilancia fetal clínica. Esta prueba de vigilancia fetal clínica viene a ser la observación permanente del feto durante la vida intrauterina. ¿No? Puede ser realizada clínicamente por el médico o profesional de salud que realiza el control prenatal o aún por la misma madre a quien se le enseñará a observar, anotar y comunicar sobre los movimientos de su bebé en el vientre. La elaboración de la historia clínica completa, ¿no? Hay que elaborarlo en el primer control. Nos va a permitir identificar factores de riesgo en el transcurso de la gestación y va a permitir predecir complicaciones en la gestante o en el feto. Tenemos que en el primer trimestre el peso materno. El peso materno, sabemos que hay que aplicar la técnica de control del peso. Esta es una balanza con este tallímetro y inclusive incorporada, sus pesas grandes y tallímetro. Durante el primer trimestre se mantiene o disminuye el peso levemente por las náuseas o vómitos. En el segundo trimestre, el aumento promedio es de 1.200 gramos por mes. Y en el tercer trimestre es de 1.500 a 2.000 gramos por mes. Y al final del embarazo, la mujer gana de 11 a 12 kilogramos como promedio, considerándose también parámetro normal entre 6 a 16 kilogramos.
En la segunda mitad no hay incremento del peso materno. Puede existir alteración de la unidad fetoplacentaria. Puede existir un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? O sea, no ha crecido el niño lo suficientemente. Hay un oligohidramnios, o sea, no hay mucho líquido amniótico. Durante el tercer trimestre, el aumento máximo de peso no debe exceder los 500 gramos por semana. Todo incremento superior se interpreta como una excesiva retención de líquidos. Una excesiva retención de líquidos. Y además, también podríamos pensar en que se trata de, cuando existe excesivo peso, se trata de una paciente que está presentando algún trastorno hipertensivo como es la preeclampsia. Miss, Sí, disculpe, este aumento de peso va a depender también de la contextura de la paciente, porque, por ejemplo, yo tengo una vecina que tiene aproximadamente 22 años y su contextura desde que es adolescente es delgada, o sea, ella siempre ha sido delgada. Y actualmente tiene 7 meses y no pareciera que estuviera embarazada. No ha aumentado tanto de peso, debe haber aumentado aproximadamente 5 kilos máximo. Y no, está bien, dice que todos sus controles dicen que está bien el bebé. claro, tú le puedes ver que su contextura es delgada, pero sí se mantiene igual, que se ha incrementado de peso, pero es el niño el que le está absorbiendo todo. El peso se está yendo al niño. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya. O sea, ella está ganando peso, se mantiene en su misma contextura, pero quiere decir que el niño está aprovechando todo lo que ella ingiere, le deja para ella que se mantenga y él coge lo necesario para seguir creciendo y desarrollando. El crecimiento del útero. El útero no gestante, sabemos que mide 7 por 3 por 4 centímetros. Al gestar crece desde la quinta a sexta semana de amenorrea, ¿sí? A las 8 semanas, el útero mide 2 veces su tamaño normal, ¿ya? Y a las 12 semanas, 4 veces de su tamaño normal. A las 16 semanas, está en un punto intermedio entre, el punto intermedio es entre el borde superior de la sínfisis púbica y el ombligo, hasta el ombligo. En un punto intermedio es la mitad entre la sínfisis púbica y el ombligo. Alcanza la altura del ombligo, o sea, cuando tiene 20 semanas, alcanza la altura del ombligo. Otros autores dicen a las 22 semanas alcanza la altura del ombligo, pero por lo general a las 20 semanas alcanza la altura del ombligo. A las 20 semanas. Y después la altura uterina en centímetros desde la sínfisis pública hasta correlaciona con el número de semanas de amenorrea. Quiere decir, si tiene 20 a las 2 semanas, al medir 22, al tener 22 semanas, va a medir 22 centímetros, 22 centímetros, y así sucesivamente. Si el fondo uterino experimenta crecimiento acentuado, hay que sospechar que existe o un embarazo múltiple o anormalidades uterinas como presencia de mola iletiforme, una biomatosis o tumores iniciales. Si el fondo uterino no crece de acuerdo a la curva, hay que sospechar el retardo de crecimiento intrauterino o muerte fetal. El crecimiento del fondo uterino no siempre corresponde al crecimiento del feto. Este crecimiento anormal puede ocurrir en el polidramnio u oligohidramnios. Polidramnios, excesiva cantidad de líquido, más que pasa por sobre lo normal. Y oligohidramnios, poca producción de líquido.
Los movimientos fetales. Mediante la ultrasonografía se puede detectar los movimientos fetales desde las 8 semanas. Los movimientos fetales pueden ser percibidos por la madre multigesta a partir de las 16 a 18 semanas y las primigestas entre las 20 a 22 semanas. La frecuencia diaria de movimientos fetales aumenta con la edad gestacional, ¿no? Alcanzando su máxima actividad entre las 38 a 34 semanas, 28 a 34 semanas, disminuyendo luego en forma progresiva debido a los periodos de sueño fetal asociado a la mayor madurez del sistema nervioso central hacia las 38 semanas. Miss, una pregunta. Sí, ¿Escucha? escucho. ¿Por qué en lo que es una primigesta y una multigesta, los movimientos fetales no es lo mismo? ¿Por qué? Porque en una primigesta, por ser inexperta, no haber tenido la experiencia de ser madre, para ellas los movimientos de su bebé pasan desapercibidos. No sabe diferenciar. No sabe diferenciar los movimientos, puede pensar de que son ruidos intestinales, ¿no? Porque los intestinos también se mueven, ¿no? O no le da importancia, ¿no? En cambio, una multigesta, ya experimentada, que ha tenido varios hijos, ya sabe que eso significa este movimiento de su bebé. Esa es la razón. Ya, Ahora, durante la segunda mitad del embarazo, el promedio normal oscila entre 5 a 30 movimientos fetales en 20 a 30 minutos. El límite inferior de la normalidad se estima de 10 a más movimientos fetales en 12 horas o más de 3 a 4 movimientos fetales por hora. La inactividad por más de una hora del feto no es normal. El feto está moviéndose constantemente, ¿no? Se mueve de un lado para otro, si cambiamos de posición de igual manera. El feto es más activo de una a 2 horas después de que la madre se alimenta y se torna poco activo tras el ejercicio intenso o ante la hipoglicemia. Cuando la mamá, por ejemplo, no ha ingerido nada de alimentos, ¿no? Nada de alimentos, el niño se muestra inactivo, no se mueve, porque también entra en un periodo de hipoglicemia. A nosotros, por ejemplo, cuando no ingerimos alimentos en la mañana, no nos viene así algo del sueño, malestar, decaimiento, igualito en el bebé. Y un bebé peor porque no, no recibe el aporte necesario. ¿No? Hay algunas mamás que no quieren comer más de lo debido por no subir de peso. No saben que van a ocasionar problemas en el niño. Los latidos cardíacos fetales. Y hemos visto que hay parámetros importantes que nos orientan hacia el bienestar fetal o su alteración morfológica del corazón. Se escucha con fetoscopio de Pinar desde las 16 a 20 semanas y con Doppler desde las 12 semanas de gestación. ¿Ya? Con Doppler. El líquido amniótico va a aumentar durante el embarazo. Con las maniobras de Leopold se palpa el líquido en las áreas que rodea al feto, especialmente en el cuadrante opuesto a donde se localiza la columna, entre los brazos y las piernas flexionadas o alrededor de los poros fetales. El líquido amniótico es un ultrafiltrado del suero materno, aunque también podría originarse por trasudación del corioamnios, del cordón umbilical o de la adhesiva. El líquido amniótico es movilizado permanentemente por el feto por dilución oral y eliminación por la orina, lo que representa alrededor de 400 a 500 mililitros por día en una gestación a término. Tenemos que
Al final del embarazo, el volumen total de líquido amniótico es alrededor de 800 mililitros. La presencia pues, de líquido amniótico permite que el niño pueda movilizarse libremente, ¿no? El cordón umbilical también, movilizarse libremente y evitar que el niño pues, lo presione, ¿no? Con su cuerpito. Las características del líquido amniótico varían normalmente de acuerdo a la edad gestacional. Ligeramente amarillenta en las etapas inmaduras y se vuelve cristalino y transparente con el embarazo. Al final es blanquecino, opalino, con partículas en suspensión, y dicha coloración va a variar en algunas complicaciones del embarazo. Por ejemplo, cuando será amarillento en problemas de eritroblastosis fetal, será rojizo en hemorragias uterinas, un rojo oscuro que se elimine el líquido amniótico es riesgo de muerte fetal, o es un dolor de muerte fetal, ¿no? El meconio espeso y oscuro de poca cantidad en el líquido amniótico es índice de sufrimiento fetal severo. Si el niño al nacer está eliminando líquido amniótico verde, ¿no? Entonces es índice, un indicador de que el niño se está haciendo la deposición dentro de está en sufrimiento fetal. La irritabilidad uterina. El útero puede presentar contracciones por irritación del músculo o por alteración de la unidad fetoplacentaria. En estos casos hay que correlacionar dicho problema con la presencia de sintomatología concomitante, tal como la infección urinaria, ¿no? Causa y efecto, u otros problemas inflamatorios de los órganos vecinos, pero también con la probabilidad de polioamniuria. Claro, una madre que tiene infección del tracto urinario, ¿no? Significa pues que las vías urinarias se están rodeando, ¿no? El útero y los microorganismos por trasudación pasan, se está en contacto y eso va a hacer que irrite, ¿no? O sea, prácticamente que el útero se invade de microorganismos, el polioamnio, y eso hace que la mamá sienta contracciones. Esta infección estimula la presencia de contracciones, pudiendo llegar a una ruptura prematura. La vigilancia ecográfica, ¿no? Es el método de diagnóstico fetal no invasivo, que consiste en la exploración transabdominal o exploración transvaginal a la mujer gestante, permitiendo la visualización y seguimiento de estructuras ovulares desde la 5ª semana de gestación hasta el parto. Se utiliza en los 3 trimestres de gestación. En el primer trimestre de gestación, la vejiga urinaria debe de estar llena, ¿no? Ello va a permitir desplazar a los intestinos, que son malos conductores del ultrasonido, y permitir visualizar claramente el aparato genital interno. En los trimestres posteriores, ¿no? El útero, el útero grávido es el responsable de desplazar a los intestinos, porque ya el útero está más grande, ¿no? Más grande, ya desplaza el intestino y permite una mejor visualización del feto. Ahora, las ecografías se realizan en el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, ¿no? En el primer trimestre, para determinar la edad gestacional, el embarazo si es único o gemelar, presencia de aborto, embarazo ectópico, presencia de tumores en el ovario, en el segundo trimestre de 20 a 22 semanas, la ubicación y grado placentario, el líquido amniótico, el retardo de crecimiento intrauterino, las malformaciones, el sexo fetal, el sexo del feto, la flujometría Doppler de vasos uterinos en la búsqueda de marcador de preeclampsia. En el tercer trimestre, de 34 a 36 semanas, para evaluar la madurez y nutrición fetal, retardo de crecimiento intrauterino, el sufrimiento fetal crónico, la patología placentaria y funicular, diagnóstico tardío de malformación.
en el posparto para ubicar retención de restos placentarios una vez que nació el producto. En esos casos, generalmente se utiliza el examen ecográfico. Ahora, la amniocentesis. Este procedimiento es invasivo y consiste en extraer líquido amniótico de la cavidad abdominal, ¿no? Mediante una punción por vía transvaginal o transabdominal. También se utiliza para hacer el examen de líquido amniótico o para fines diagnósticos o para fines terapéuticos. Por Profesora, ejemplo, sí. disculpe, ¿cómo se puede diferenciar un embrión de una mula como tal? Porque Ah, bueno, lo que he investigado es que también la muela puede tener un embrión a veces, pero la muela es como un tumor. no, la mola es una degeneración del embrión. O sea, la mujer siente los mismos signos y síntomas del embarazo, ¿ya? Lo que pasa es que aproximadamente a los 3 meses empieza con signos, o sea, la manifestación clínicas igualita a un embarazo, la hipermesis, la náusea, los vómitos, eh, pero acá la situación es cuando se va a su control y le hacen la ecografía, se dan cuenta que no es, que es un embarazo, es un embarazo molar, ¿no? O de lo contrario, la mujer llega con sangrado. Y de todas maneras, toda gestante ahora es evaluada con su ecografía de ingreso. Y ahí le detectan, pues, que es un embarazo normal, ¿no? Bueno, y ese embarazo no se puede permitir que siga normal, sino ya que se produce un, una inducción del trabajo de parto. Y es un embarazo donde el feto ha sufrido degeneraciones, se ha convertido en una masa donde tú encuentras pelos, uñas, dedos. ¿Cómo eso se produce? La causa es desconocida, ¿no? Es causa desconocida. Pero una de las causas puede ser las radiaciones, ¿no? Las radiaciones a las que ha estado expuesta. Miren, hay gente que viene de la sierra, mucha gente que viene de la sierra tiene embarazo molar. Esa gente generalmente, pues, está expuesta a la ¿A qué tipo de radiación, dirán ustedes? ¿A qué tipo de radiación? ¿A la radiación solar? ¿No? A la radiación de los arcoíris, de los truenos, ¿no? Entonces, mire, mayormente cuando llegan a los hospitales son personas que vienen de la sierra con ese problema o vienen con problemas de malformación congénita. Es un problema también degenerativo hormonal, ¿no? Porque también hemos visto casos de acá, de gente de acá de la ciudad. Esta es la hija de una colega. Tuvo su embarazo molar. Y es bien riesgoso eso porque muchas veces no se dan cuenta que es el embarazo molar porque no existen a controles y sigue el crecimiento, porque sigue el crecimiento con una masa que al ser eliminado te encuentras pelos, uñas, partes de piernas, porque así se ha degenerado. Mientras más temprano se detecta mejor, porque estos embarazos molares traen como repercusiones a futuro el problema de cáncer, ¿saben? Por eso cada paciente con embarazo molar que llegue se les administra como tratamiento profiláctico el metotrexato. Gracias, Miss.
Y a veces tienen ese embarazo molar y vuelve a ser reiterativo el próximo embarazo. Es una malformación congénita, Mi, es degenerativa. Missy, ¿por qué se le administra metrotexato? Para prevenir, pues, es para prevenir el problema del cáncer, de que, o sea, matar prácticamente lo que haya quedado, ¿no? Y eso, Miss, por ejemplo, si tu mamá o tu hermana ha padecido eso, o por decir, ¿puede ser hereditario también o no? No, no se ha visto que sea hereditario eso. Eso es genético. Médicos dicen Ah, ya, genético, Miss. ¿no? Es esto. Estos pacientes, a pesar de que se les dice, usted tiene que tener sus controles, no acuden. Generalmente de la sierra, ¿no? Pero de la ciudad, no sé. De la ciudad no sé si regresan a sus controles, ¿no? Y se temía deben de ser. Tener mucho cuidado cuando se gestan. Miren, ha habido pacientes que han sido de la sierra y que se han ido, se han escapado a veces, no han querido ponerse el medicamento o no han regresado por su control y han regresado con un cansancio bien marcado. ¿Sí? ¿No? Esa es la situación, llegan con un cansancio marcado, ya hasta él vino ya, o sea, con un cáncer generalizado y generalmente esto va a los pulmones. Pues bien, esta es la amniocentesis, es invasivo, ¿no? Es una punción a través del abdomen y llegan a la cavidad amniótica para extraer líquido amniótico. ¿En qué casos se utiliza la amniocentesis? Para ver anomalías congénitas en mayores de 35 años, cuando ha tenido un hijo anterior con anomalía congénita, un hijo anterior con defecto neural, familia con antecedentes de enfermedades cromosómicas, entre los 20 y 36 años, evaluar la madurez fetal, investigación bioquímica del surfactante pulmonar, ¿no? Dosaje de creatinina, búsqueda de células de descamación a las 36 semanas para ver la edad funcional, si es un sufrimiento fetal agudo o no, en diagnósticos, en investigaciones con el color del líquido amniótico también, ¿no? Estas son las agujas hipotrocas, ¿no? Que se introducen en estas partes de abajo, que son como la rosada y la amarilla, que son. Profesora, ¿y esa es una prueba opcional o se hace sí o sí? No, la mesentesis solo se hace cuando hay necesidad, cuando el médico lo crea conveniente, ¿no? Y claro, con acuerdo con la paciente, ¿no? La pareja de la paciente. Pero eso se determina pues a través de la ecografía ahora, ¿no? Ahora muy poco se utiliza esta herramienta invasiva, ¿no? Pero sí se utiliza para otras cosas. Por eso es que se le menciona. La amniocentesis puede ocasionar complicaciones maternas, como por ejemplo infección, hemorragia, desencadenamiento del parto, síncope y complicaciones fetales como el aborto, hemorragia por función de algún vaso de las membranas, de la placenta, del cordón o del propio feto, ¿no? Amenaza de parto, lesión cardíaca, abdominal u ocular en el feto, ¿no? Claro, porque se le punza con la aguja. Y ahora vamos a lo que es la vigilancia fetal electrónica. Esto lo van a ver también en video, un video muy bonito, y hay que prestar mucha atención. Si bien es cierto, la vigilancia fetal electrónica lo hacía el médico, ahora como que ha pasado a manos de la obstetriz, ¿no? Donde hace el monitoreo, toma el test no estresante y estresante, que no es cosa del otro mundo,
¿no? Donde a la paciente, ¿no? Se le lleva a un ambiente de, ya van a ver las que, cuando vean su práctica o es internado, ¿no? Todo es desestresante, no estresante. La mamá dice, no se mueve mi bebé, vamos un NST, rapidito, un trazadito, hay que ver cómo está el bebito, ¿no? El test de estresante. Y, ay, este niño ya está para nacer, hay que darle la estimulación. A ver, el PTC, para ver si tiene tolerancia a las contracciones, PTC. Pero bueno, vamos a explicar. Mira, el test no estresante, estas son las herramientas de trabajo, ¿no? Este es el monitor, el papel milimetrado, ustedes están viendo ya a la mamá, con el abdomen, en el fondo del útero, y otro, este es el otro, como cinturón, donde se ubica en el hombro anterior del feto, ¿no? En el hombro anterior del feto, creo que lo tiene en la mano este dispositivo, el hombro anterior del feto, que está en el fondo uterino, hombro anterior del feto, es un cincho también. Este de acá de abajo creo que es el cincho. Este cincho es el hombro anterior del feto. Y acá la mamá tiene un dispositivo en la mano para presionar cada vez que se mueve el niño. Entonces, al presionar, va la comunicación a este monitor, ¿no? Donde hace el registro correspondiente. Bueno, el test no estresante es un registro simultáneo de los latidos cardíacos y de los movimientos del feto. Esta prueba se fundamenta, ¿sí?, en que la frecuencia cardíaca fetal va a aumentar o acelerarse, pero transitoriamente con los movimientos del bebé o ante los estímulos externos, ya sea por la luz o no, por el sonido. El MST está indicado en cualquier caso de riesgo fetal o posible insuficiencia placentaria indicada cuando el test estresante o CST está contraindicado. Tenemos que la técnica, hay una técnica correcta que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso sí, cuando nosotros vamos a ir a aparecer ahí la cabeza, vamos a ver una mamá que está acostada con todo eso, de repente nos vamos a asustar, pero ya ustedes aprendiendo esto van a saber que no, que eso es lo normal y que lo que le está pasando es haciéndole un monitoreo electrónico materno-fetal. 1 o 2 horas antes de las comidas, 1 o 2 horas, perdón, después de las comidas. Después de 2 horas de haber ingerido alimento, lo ideal es que se haga esta prueba para tener al feto activo, ¿ya? La posición semifowler o de cúbito lateral izquierda, porque esto va a contrarrestar el efecto Poseidon. Y anoten todas, buscar, investigar lo que es efecto Poseidon, investigar lo que es efecto Poseidon, ¿sí? Efecto Poseidon y la posición en que se fundamenta la posición de cúbito lateral izquierda en la gestante. Aplicar el cardiotocógrafo, o sea, en el abdomen, ¿no? O sea, aplicar el equipo de cardiotocografía. Todo esto es el equipo de cardiotocografía en el abdomen. El toco transductor en el fondo del útero. Este es el toco transductor. Acá tiene un transductor. Acá está el toco transductor sujeto por estas cintas en el fondo del útero. Va a registrar las contracciones uterinas y los movimientos fetales. El Doppler transductor en el foco fetal, el Doppler transductor en el foco fetal, el Doppler en el hombro anterior del feto. ¿Ya? Y hay que controlar, y el otro ustedes vieron que tenía un brazalete, este es para la presión arterial, ¿no? Y hay que controlar la presión arterial, ¿sí? Cada 10 minutos para detectar el efecto Poseidon, ¿sí? O síndrome de decúbito supino. Entonces, cuando la mamá siente que su bebé se mueve, presiona un botoncito. El botoncito está acá, lo tiene en la mano, el dispositivo. Es un dispositivo que tiene un botoncito de la mano, ¿no? Cada vez que el niño se mueve, ¿no? Y al moverse, el movimiento va registrando la frecuencia cardíaca acá en este monitor, así como los movimientos del feto. La madre va a presionar el botón de movimientos fetales cada vez que perciba uno. Y el registro de latido cardíaco fetal y movimiento fetal durante 20 a 40 minutos. Acá, en este monitoreo, la tienen 20 o 30 minutos. Porque los 20 minutos de repente no fue una prueba
una buena prueba, ¿no? Una prueba dudosa, entonces hay que volver a evaluarlo dentro de 20 minutos, ¿no? O de repente el niño está durmiendo, ¿no? Y hay que despertarlo, ¿no? Acá lo tenemos más evidente, miren esta lámina, ¿no? Acá el traductor en el fondo, acá en el hombrito anterior del niño, la mamá va a presionar cada vez que se mueva el niño, y todo va a ir acá y va a registrar la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones. Los movimientos, la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Sería que el NSP es reactivo o no reactivo? Es reactivo, tiene un buen estado fetal. No reactivo, hay compromiso fetal. Reactivo si se detectan 3 o más movimientos fetales en 20 minutos, con aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal de 15 o más latidos por minuto, por más de 15 segundos de duración con cada movimiento fetal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a detectar de 3 o más movimientos del feto, pero en el lapso de 20 minutos se van a dar todos esos movimientos. Y al moverse se va a acelerar su corazoncito, va a tener 15 latidos cardíacos más de su parámetro normal, ¿no? Y se va a mantener así por 15 segundos. ¿Cuándo es no reactivo? Cuando hay compromiso fetal. Si se detectan 2 o menos movimientos fetales, quiere decir, ¿no? El no reactivo y satisfactorio se estimula el movimiento fetal mediante movimiento manual o sónico durante 5 minutos y se prolongarán las pruebas otros 20 minutos. Su realización antes de las 32 semanas provoca un aumento considerable de falsos positivos debido a que la falta, la madurez fetal, hacen que aumenten los test no estresantes, no reactivos en fetos, por otra parte normal. En los 20 minutos se van a detectar 2 o menos de 2, ¿no? Entonces, y no hay ninguna aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, aquí hay compromiso, ¿no? Quiere decir que no es no reactivo. Ahora, tenemos el test estresante. Es similar, pero la diferencia es que a la mamá se le va a poner, además, se le va a poner una vía periférica con oxitocina, con infusión oxitóxica. Y la oxitocina es lo que va a estimular las contracciones uterinas, ¿no? Estimula las contracciones uterinas, ¿no? Y esta prueba se fundamenta, ¿no? En la reserva que puede, en la reserva que puede tener el feto ante las contracciones uterinas. Acá vamos a evaluar la reserva de oxígeno fetal, que va a consistir en simular un trabajo de parto mediante infusión oxitóxica, observando las variaciones que provocan las contracciones uterinas sobre la frecuencia cardíaca fetal, y de este modo establecer cómo responder el feto antes del parto. Se basa, pues, en que las contracciones uterinas comprimen los vasos miometriales, produciendo disminución del flujo placentario fetal con descenso transitorio de la presión parcial de oxígeno fetal. La disminución de aporte de oxígeno que obligatoriamente se produce durante la contracción es capaz de ser compensada en fetos que están normales, pero no en fetos comprometidos, reaccionando estos con desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca por depresión hipóxica del miocardio, ¿no? La inducción de las contracciones uterinas con infusión endovenosa de oxitocina por un tiempo de 30 minutos es. De lo contrario, se provoca las contracciones con oxitocina endógena, induciendo su liberación con estímulo del pezón, con toallas tibias, haciendo uso de toallitas tibias. La interpretación será negativa, quiere decir buen estado fetal, cuando las contracciones no alteran la frecuencia cardíaca fetal. Se produce, hay ausencia de DIP2. Indica buena reserva fetal. Prueba positiva cuando hay compromiso fetal, cuando hay 3 o más DIP2 en 20
minutos o en 20 contracciones uterinas, o cuando se registran DIP2 en más del 50% de las contracciones uterinas, refleja una una deficiente reserva fetal de oxígeno con alta probabilidad de muerte o grave depresión neonatal. Acá en la anterior no altera la frecuencia cardíaca fetal, hay ausencia del DIP2, pero acá sí hay presencia del DIP2, ¿no? El DIP2, ¿no? Refleja una deficiente reserva fetal de oxígeno con alta probabilidad de muerte. Pruebas dudosas o sospechosas si hay 1 o 2 DIPs en 10 contracciones uterinas, y estas son inducidas por hiperestimulación uterina. Y prueba insatisfactoria cuando el trazado de la frecuencia cardíaca fetal es de mala calidad, su interpretación es difícil. Acá estamos, que es DIP2, DIP1, DIP2, DIP3. Corresponde a la disminución, no, corresponde a la disminución de la frecuencia cardíaca fetal simultáneamente con la contracción uterina. O sea, hay DIP1, la frecuencia cardíaca fetal disminuye ante la contracción uterina. Se manifiesta como una onda que empieza y termina en la contracción, ¿no? DIP2 es una desaceleración, acá en el DIP1 es normal, pero el DIP2 es una desaceleración que no coincide con la contracción uterina y que comienza con el pico de la misma o algo después. Se clasifica en leve, moderada, grave. La etiología y la insuficiencia útero-placentaria aguda y siempre patológica. El DIP3 es el cambio periódico dado por una bradicardia de instalación y terminación brusca con relación variable respecto a la contracción. Se produce por una comprensión del cordón, lo que hace disminuir el flujo, ¿no? El flujo sanguíneo a través del nódulo. Ya, les he querido mencionar estos DIP porque actualmente los mismos médicos dicen que ya no se utiliza, pero sin embargo, sí lo toman como referencia actualmente, ¿no? Ya vamos a ver nosotros en los videos, está bien claramente explicado esto. Hasta acá llegamos, ya, porque creo que de repente ustedes tengan clase. Son las 10:01. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver, porque de acá vienen las variables de estudio, también lo menciona muy claramente en el video, cómo es el trazado, ¿no? Esto significa movimientos fetales, frecuencia cardíaca, y esta es la dinámica uterina. Esto también se ve en el video, ya por ese lado no hay que preocuparse. Y ahí está. Me falta poquito, la próxima clase lo retomamos esta partecita si es necesario, ¿no? Si es necesario. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Le dije a mi grupo que nos quedáramos un momentito después de terminar la clase. Mejor lo hacemos el día de la práctica, ¿ya? El día de la práctica para revisar el tema, ¿sí? Profesora, Sí. hace rato llamó lista y se me fue mi internet. Bueno, ya pasé lista ya. Otra pregunta, le digo, nuestra sesión de control prenatal nos toca esta semana jueves. ¿Usted cree que lo podamos empezar desde las 9 de la mañana? Para hacer la invitación Claro, ya las... claro que sí. Con mi grupo, ¿no? Sí, con usted. Sí, pero antes vamos a hacer un pequeño Zoom, ¿ya? Yo las llamo, ¿ya? Ya, Miss. Para Gracias. hacer entre mañana, martes, no sé qué día tienen disponible, mañana, ¿qué hora tendrían disponible durante todo el día? Hablamos con la delegada porque ella es parte del grupo y que ella le comunique a usted para pero coordinar mañana, porque yo mañana tengo guardia en la noche, y el miércoles, o podría ser también el miércoles, ¿ya? Entonces voy a coordinar con las compañeras y le avisamos mañana para o tal vez... entrar en un Zoom para prepararnos, ¿ya? Ya, Miss. Ya, chica, ya nos vemos. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Miss. Hasta luego.